Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. Al tratarse de administraciones públicas, la selección del personal está sometida a una regulación que debe atender a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de medicina de familia en atención primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el segundo capítulo de nuestra serie de video podcast en el que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 11 a la 20 y hablaremos sobre métodos anticonceptivos de urgencia, recomendaciones del programa de actividades preventivas y promoción de la salud para la hipertensión, de la papilomatosis laringea, de la EPOC, de la vía subcutánea, de la evaluación inicial del paciente hipertenso, del epitelio olfatorio, de las actividades preventivas, de la fibromialgia y de las espirometrías. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Medicina ONER. Hoy os traemos el segundo capítulo de nuestra nueva serie de video podcast Oferta de Empleo Público Murcia 2023, donde analizamos la OPE de 2023 que tuvo lugar en el pasado mes de diciembre en Murcia para Medicina de Familia en Atención Primaria. Hoy vamos a tratar otras nuevas 10 preguntas y comenzaremos, como siempre, por la primera, que será en este caso la pregunta número 11, que ya podéis ver en pantalla los que estéis viendo el formato en vídeo. Esta pregunta dice: en lo referente a los métodos anticonceptivos de urgencia, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta? El DIU de cobre puede ponerse hasta 8 días poscoito sin protección. B. La píldora de levonorgestrel se da en dosis única de 1,5 miligramos. C. El acetato de ulipristal se utiliza en dosis oral única. Y D. La pauta clásica de etinilestradiol 0,1 miligramos combinada con levonorgestrel 0,5 miligramos, 2 dosis cada 12 horas, se halla en desuso. Ya os adelanto que la respuesta incorrecta es la A. El DIU de cobre puede ponerse hasta 8 días poscoito sin protección, sería la incorrecta. ¿Por qué? Bueno, pues no es porque no se pueda utilizar como anticonceptivo de urgencia, sino por el tiempo que ofrece esta respuesta. Aquí dice 8 días y la mayoría de fuentes nos hablan de 5 días, según la mayoría de guías de práctica clínica. Sin embargo, se plantean en algunas guías de práctica clínica y otros sumarios de evidencia ampliar la inserción hasta los 7 días posteriores al coito no protegido, siempre que se tenga la certeza de que la mujer no está embarazada. En cuanto a la píldora de levonorgestrel, efectivamente se da en dosis única de 1,5 miligramos. Aquí ponen tome el comprimido lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas y no más tarde de las 72, aquí serían 3 días, después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Si os dais cuenta, dice el comprimido y ya os digo yo que la dosis es de 1,5 miligramos. En cuanto al acetato de ulipristal, lo mismo, un comprimido por vía oral lo antes posible, pero como máximo, y aquí sí, 5 días, 120 horas, después de mantener relaciones sexuales sin protección o de producirse un fallo en el método anticonceptivo utilizado. En cuanto a la pauta clásica de etinilestradiol con levonorgestrel, 2 dosis cada 12 horas, se refiere al método YUZPE, que es otro régimen que consiste en tomar 2 píldoras, cada una con 50 microgramos de estradiol y 0,25 miligramos de levonorgestrel, seguida de 2 píldoras más tomadas 12 horas más tarde dentro de las 72 horas de una relación sexual sin protección. Esto causaba algunos problemas por la alta dosis de estrógenos, ya que podían causar náuseas, vómitos y es verdad que se podía iniciar un anticonceptivo hormonal al mismo tiempo que el método YUZPE, pero es menos eficaz que otros y por lo tanto ya no se recomienda, excepto cuando las mujeres no tienen acceso a otros métodos. En la pregunta 12, la siguiente pregunta que vamos a ver, nos hablan del PAPS 2022. Dice: respecto a las recomendaciones del PAPS 2022 sobre la hipertensión arterial, señale la respuesta incorrecta. Dice: la prueba inicial de cribado de hipertensión arterial es la toma de presión arterial en la consulta. B. Los diuréticos antagonistas del calcio, IECA, ARA2 y beta bloqueantes son los fármacos de elección para iniciar el tratamiento farmacológico. La C nos dice que la asociación de IECA con ARA2 o con inhibidores de renina y la de beta bloqueantes con antagonistas del calcio no dihidropiridínicos no está contraindicada. Y la D nos diría que los IECA y ARA2 son fármacos de elección en el diabético con o sin nefropatía.
Bueno, veremos que la respuesta incorrecta es la C, ya que efectivamente los IECAs y ARA2 no se deben combinar y los beta-bloqueantes con antagonistas del calcio no dihidropirídicos sí que están contraindicados. Aquí dice que no. En cuanto a las demás respuestas, os he cogido las tablas del PAPS de 2018, pero es lo mismo, es que me venían mejor para hacer la presentación, pero es la misma información científica. Veis que la toma de tensión es el cribado en consulta inicial, como dice la respuesta A. En cuanto a la respuesta B, veis que los diuréticos antagonistas del calcio y ECA-ARA2 y los bloqueadores beta, excepto en menores de 65 años, son los fármacos de elección para iniciar el tratamiento farmacológico. En cuanto a la siguiente, a la D, vemos que a la C, vemos que, como decíamos, la asociación de ECA y ARA2 o con inhibidores de renina y la de bloqueadores beta con antagonistas del calcio no dihidropiridínicos está contraindicada. Efectivamente sí que está contraindicada y por lo tanto la C es falsa. Y en cuanto a la D, vemos que los ECAs y ARA2 son los fármacos de elección en el diabético con o sin nefropatía. Os dejo aquí un párrafo que no se verá muy bien, pero que os hemos resumido en una publicación que subimos a nuestro Instagram el 25 de enero sobre las recomendaciones del PAPS, sobre en qué cifras de tensión arterial y qué condiciones debemos seguir para iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos. De la misma manera, también hemos subido las cifras objetivos según las especificaciones de cada paciente. La podéis ver en nuestro canal de Instagram. La pregunta 13 nos habla de un paciente joven con disfonía y formaciones pequeñas, redondas, agrupadas, de coloración clara, múltiples en la laringe que recidivan tras su extirpación. De los siguientes, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? A. Tuberculosis laringea. B. Papilomatosis laringea por virus del papiloma humano. C. Infección por el virus de Epstein-Barr. Y D. Sarcoidosis. Yo os adelanto que la correcta que daba Murcia Salud era papilomatosis laringea por virus del papiloma humano. Aquí podéis ver efectivamente estas formaciones pequeñas, redondas, agrupadas, coloración clara, múltiples en la laringe. Y en cuanto a lo de que recidivan, nos hace referencia a la papilomatosis respiratoria recurrente, una enfermedad en la que crecen tumores benignos no cancerosos, que son papilomas, en las vías respiratorias que van desde la nariz y la boca. Aunque los papilomas pueden crecer en cualquier parte, lo más típico es que crezcan en la laringe y por eso esta enfermedad se conoce como papilomatosis laringea. Los papilomas pueden variar en tamaño y crecer rápidamente y vuelven a crecer después de haber sido extirpados a menudo. Se desarrolla por los genotipos del virus VPH6 y VPH11. No todos desarrollan los mismos síntomas, como sabemos, y estos dos son los que generan esta enfermedad. En cuanto a la pregunta 14, nos habla aquí, esta pregunta creo que está bastante mal formulada, de las medidas de prevención de la EPOC. Y yo creo que se refiere a las medidas de prevención de las exacerbaciones del EPOC. De todas maneras, hubiera marcado la D, todas son correctas, porque para prevenir el EPOC, pues claramente el abandono del hábito tabáquico. Y lo que no tengo tan claro es que esté demostrado que tratar las bronquitis agudas y las alteraciones de las vías respiratorias altas y la administración de vacunas antigripales y antineumocócicas prevengan el EPOC. Lo que sí sé seguro, y según UpToDate es así, es que tanto el abandono del tabaco como la vacunación, tanto neumocócica como de la gripe, previenen las exacerbaciones y por tanto también hubiera marcado la D pensando en las exacerbaciones. Además tiene lógica que tratar las bronquitis agudas y las alteraciones de las vías respiratorias altas prevengan las exacerbaciones del EPOC. En cuanto a la pregunta 15, vemos que nos habla de un paciente con enfermedad avanzada y nos pregunta cuál de los siguientes fármacos no es recomendable administrarlo por vía subcutánea. He encontrado un documento muy bueno que dejo en la siguiente diapositiva de bibliografía que nos habla de todos los fármacos que están indicados en cuidados paliativos por vía subcutánea y cuáles de ellos nunca están indicados. Nos da 4 fármacos, el haloperidol, el diazepam, el cloruro mórfico y midazolam, y ya veremos que el diazepam es el que nunca está indicado por vía subcutánea. En cuanto al haloperidol, pues vemos que está indicado en ampollas de 5 miligramos en 1 mililitro para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, de la agitación, de los delirios y del hipo. Las dosis varían según para qué se dé y es compatible con muchos fármacos y debe diluirse con agua para la inyección, ya que en concentraciones altas tiende a precipitar con suero salino fisiológico. Tiene una vida media larga, equivale la dosis a la oral, la subcutánea equivale a la oral y alcanza con concentraciones plasmáticas similares a la vía intravenosa en 15 minutos. En cuanto al cloruro mórfico, también se puede dar por vía subcutánea y sirve para tratar el dolor, la disnea, la tos y la diarrea. Las dosis, como vemos, y lo más importante, bueno, aquí nos dice 0,5 miligramos por kilogramo a día en 6 dosis cada 4 horas si es en bolo, y que nos da una indicación que es igual el cloruro mórfico
igual a la dosis parenteral más un tercio de esta. Lo más importante aquí es que no existe límite de dosis. Tiene una vida media la morfina por vía subcutánea de 4 horas, tiene una equivalencia con la oral de 2,1 o 3,1, o sea, 30 miligramos de morfina oral son 10-15 miligramos de morfina subcutánea y puede producir prurido por vasodilatación de los vasos al liberar histamina, por lo que se puede dar un poco de hidrocortisona. Las concentraciones plasmáticas también son similares a la vía intravenosa en 15 minutos. En cuanto al midazolam, se puede dar para tratar convulsiones, para sedación, para distrés respiratorio y para el hipo, a dosis de 2,5 a 60 miligramos cada 24 horas. Es compatible con muchos fármacos y se recomienda utilizar la presentación 15 miligramos en 3 mililitros para administrar el mínimo volumen posible. A las convulsiones le administraremos 10 miligramos, que si no ceden se puede repetir, y para la sedación daremos un volumen inicial de 15 miligramos y después una dosis individualizada. En cuanto al diazepam, y esto es lo más importante de la pregunta, tiene un excipiente oleoso que impide su correcta absorción y puede causar necrosis tisular. Por eso no se debe dar nunca por vía intramuscular ni por vía subcutánea. La presentación que tenemos normalmente es un Valium, una ampolla de 10 miligramos en 2 mililitros. En cuanto a la pregunta 16, respecto a la finalidad de la evaluación inicial del paciente hipertenso, señala la afirmación correcta más relevante. Hay muchas correctas, pero hay que señalar la más relevante. Pues bueno, para la evaluación inicial del paciente hipertenso, ¿cuál es esa finalidad? Valorar el cumplimiento terapéutico, diagnosticar una hipertensión arterial secundaria, conocer la presencia de factores estresantes o establecer un perfil de riesgo cardiovascular. La que nos marca como correcta es diagnosticar una hipertensión arterial secundaria. Vemos que la evaluación inicial del paciente hipertenso responde al objetivo de confirmar la elevación de la presión arterial y medir su magnitud, evaluar la repercusión de la enfermedad hipertensiva en los órganos diana, detectar hipertensión arterial secundaria y comorbilidad y estimar el riesgo cardiovascular global del paciente. O sea que estaríamos un poco en todas, menos quizá en la primera, porque no tendríamos ningún tratamiento puesto, ya que es la primera vez que vemos al paciente. Sin embargo, quizás sí que sea la más relevante la de diagnosticar una hipertensión arterial secundaria, puesto que las causas son múltiples, desde farmacológicas a drogas, a enfermedades renales, enfermedades suprarrenales, enfermedades obstructivas, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, feocromocitoma, síndrome de Cushing y otros desórdenes que son del sistema endocrino. Por lo tanto, como pueden ser enfermedades graves, es verdad que puede que sea la más relevante. En la pregunta 17 nos pregunta una pregunta de anatomía pura: ¿en qué región de la mucosa nasal está el epitelio olfatorio humano? Y la respuesta correcta es en el techo. En el techo. Como podéis ver en la imagen, correspondiendo al sombreado amarillo, la mucosa olfatoria se encuentra en el techo de la mucosa nasal. La mucosa respiratoria estaría entre los cornetes, la mucosa escamosa en el introito de la narina, en la entrada a la nariz, y por detrás estaría la nasofaringe. El epitelio olfativo es un epitelio sensorial especializado dentro de la cavidad nasal que está involucrado en el olor y que mide 9 centímetros cuadrados y se encuentra en el techo de la cavidad, como digo. El epitelio olfativo es la parte del sistema olfativo que es directamente responsable de detectar los olores. En cuanto a la pregunta 18, nos habla de cuál no es una actividad preventiva prioritaria por la evidencia científica y la factibilidad. Esta pregunta puede ser un poco polémica, pero la voy a intentar razonar como yo la he razonado. Nos da 4 opciones. Una determinación de colesterol antes de los 35 años en hombres y de los 40 en mujeres. La citología de Papa Nicolau cada 3-5 años desde los 25 hasta los 65 años. Las 2 primeras con un intervalo anual. Asegurar la primovacunación antitetánica completa con 3 dosis de recuerdo cada 10 años hasta completar 5 dosis, o el seguimiento riguroso de los pólipos colorectales. Y nos pregunta cuál no es una actividad preventiva prioritaria por la evidencia científica y la factibilidad. Bueno, pues la respuesta que marca como correcta es una determinación de colesterol antes de los 35 años y de los 40 en mujeres. ¿Esto por qué? Bueno, según el PAPS no hay evidencias suficientes para establecer un rango de edad y una periodicidad determinados para determinar el colesterol sélico en una población sana, por lo que la actitud más razonable es incluirlo en cualquier análisis de sangre solicitado al paciente con una periodicidad mínima de 4 años a partir de los 18. O sea que una parte sí que es verdad que nos habla de que no hay una evidencia científica real, pero que nos recomienda incluirlo a partir de los 18 años en cualquier analítica con una periodicidad de 4 años.
Es verdad que pensando en las consecuencias que puede tener un colesterol elevado con personas tan jóvenes, quizás sea poco factible y efectivamente, como nos dice el PAPS, no hay evidencia científica suficiente. Por lo tanto, quizás por eso es la correcta. Lo que sí que es seguro que las demás están recomendadas. Si leemos el PIAM, vemos que la captación para la citología es en mujeres asintomáticas, sean o hayan sido sexualmente activas desde los 3 años del inicio de las relaciones sexuales hasta los 65, más o menos coincide con lo que nos dice, y nos habla de tener un resultado normal, hay que informar a la mujer, y si es la primera citología, efectivamente repetir el año, como nos dice la opción, y si tiene hecha más de 2 citologías, cada 3 años, aquí nos habla de cada 3-5 años. En las mujeres VIH, recordad que la citología se debe hacer de manera anual. En cuanto a la vacunación antitetánica, vemos que efectivamente hay que asegurar 3 dosis, esa es la vacunación antitetánica completa, y hay que dar cada 10 años una dosis de recuerdo hasta completar 5 dosis. Y en cuanto al seguimiento riguroso de los pólipos colorectales, sí debe hacerse y es prioritario, ya que la mayoría de los cánceres colorectales surgen de pólipos adenomatosos que progresan desde pólipos pequeños a grandes y luego a displasia y carcinoma. Por tanto, y como veis en este gráfico, en este algoritmo que os he puesto en pantalla, para los que lo estéis viendo, hay muchísima evidencia científica al respecto y hay muchas conductas a seguir recomendadas por distintas asociaciones españolas e internacionales. En cuanto a la pregunta 19, nos habla de la epidemiología de la fibromialgia y nos pide que señalemos la afirmación incorrecta. A. Predomina en el sexo femenino. B. La frecuencia en la comunidad es de un 2 a un 4%. C. Es más prevalente en la etnia negra. Y D. Se asocia con la depresión mayor. La C es la falsa. No se asocia con la etnia negra. En este párrafo podéis ver que la fibromialgia se diagnostica en un 2 a 4% de la población, respuesta B correcta, y se presenta 8 veces más frecuentemente en mujeres. La A es correcta. Además, se asocia sobre todo a la raza blanca y a mujeres de 35-55 años de edad, por lo que la C es incorrecta. En cuanto a la D, su asociación con la depresión mayor, podemos mirarlo en UpToDate y vemos que un metaanálisis de 11 estudios sobre la prevalencia de la depresión en fibromialgia encontró que hasta una cuarta parte de los pacientes con fibromialgia tenían depresión mayor en la actualidad y que la mitad tenía antecedentes de depresión mayor en su vida. En cuanto a la pregunta 20, la última que vamos a analizar, nos habla de cuál es el criterio espirométrico para el diagnóstico de EPOC según la GOLD. La GOLD en su nueva actualización no ha cambiado el criterio espirométrico para el diagnóstico, por lo que la espirometría con un FIC-1 entre capacidad vital forzada inferior a 0,7 por broncodilatador, o lo que es lo mismo, menor al 70%, sigue siendo el método diagnóstico para la confirmación de la enfermedad. Esta relación es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada en una relación fraccional en la que se mide cuánto del volumen total que pueden contener los pulmones se expulsa en el primer segundo. Se considera normal por encima de 70, aunque varía con la edad, y menor a ello, sobre todo en porcentajes menores a 80 o menores, indican una posible enfermedad obstructiva como puede ser el EPOC, el asma, la enfermedad de limitación crónica del flujo aéreo, etcétera. Aunque, como vemos aquí, también tiene utilidad ver cómo responde este parámetro al tratamiento con broncodilatadores, ya que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es reversible, o sea, no se puede ver una corrección de esta relación a pesar del tratamiento con broncodilatadores, mientras que en el asma sí que se podrá ver esta corrección. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el segundo capítulo de este análisis de la oferta de empleo público de Murcia 2023 para medicina y familia en atención primaria, y os deseamos lo mejor, os deseamos mucha suerte a los que hayáis hecho el MIR, mucha suerte a los que hayáis hecho la OPE, y os instamos a seguirnos en Instagram, en nuestros canales de Spotify y en nuestros canales de YouTube. Ahí estamos y seguimos dándolo todo para vosotros. Un abrazo y un saludo a todos vosotros.